libera el poder curativo de tu mente subconsciente. La persona tiene que decidir sanar. Hay personas que están con cáncer que dicen, bueno, merezco morir. Para eso existen las inducciones formales o la autohipnosis para que uno pueda entrar en un estado hipnótico. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de PNL y Principios para tu Éxito. En esta oportunidad, seguimos con el análisis del libro del poder de la mente subconsciente, cómo entrenar tu mente para lograr lo imposible de Joseph Murphy. Ahora quiero traerles un tema que realmente es algo que me han venido pidiendo, les gusta bastante a la mayoría de personas, quieren saber, entender y de hecho muchas personas vienen a la expectativa o a un entrenamiento o una sesión de PNL, de hipnosis, de Timeline Therapy para sanar enfermedades, ¿no? El capítulo de hoy día está basado netamente en cómo es posible de que nosotros realmente podemos sanar de casi todo con el poder de nuestra mente subconsciente. Pero para eso hay que entender ciertos principios. Voy a darles algunos ejemplos, voy a darles algunas metáforas, voy a darles algunos hechos científicos que pueden demostrar un poco esto para que tengas un poco más certeza de que realmente nosotros tenemos el poder de sanar de cualquier enfermedad crónica con nuestra mente subconsciente. Pero para esto, obviamente, hay que establecer ciertas bases. Es lo que vamos a hablar en esta parte, o digamos, en este capítulo, en este episodio, porque luego les voy a estar dando también las técnicas de cómo realmente tú podrías utilizar el poder de la sugestión para sugestionarte a ti mismo, para que tu mente subconsciente haga el trabajo de sanación. Porque lo que tienes que saber es de que una de las directivas principales de nuestra mente inconsciente es buscar la plenitud del cuerpo, buscar la salud absoluta o buscar la salud o la sanación del cuerpo ahora. Entonces, de hecho, también es una directiva principal de nuestro ser superior y como ya les había comentado en capítulos anteriores, nuestra mente subconsciente también es el puente para conectar con nuestro ser superior, que también tiene la directiva principal, no solamente de preservar el cuerpo, la salud del cuerpo, sino también de sanar lo que tenga que ser sanado. De hecho, nuestro cuerpo está sanando todo el tiempo, ¿no? Cuando descansamos es cuando más nuestro cuerpo está reparando las células, reparando algunos metales que ingerimos en la comida, algunos ingredientes tóxicos que podamos haber consumido, el humor quizás negativo, pesado que adquirimos en el entorno durante el día, los aprendizajes, las frustraciones también se van alineando y se van consiguiendo o se van generando nuevas conexiones neuronales. Todo eso pasa mientras duermes, pasa mientras entras en procesos de trance profundo, cuando estás en delta o cuando estás en un estado en donde realmente hay tanta relajación profunda que tu sistema nervioso parasimpático, el que está encargado de la reparación, se activa. Entonces te sientes relajado y tu cuerpo empieza a reparar porque ya sabemos de que nuestra mente inconsciente se encarga de todas estas funciones biológicas también. Así que esto es algo bien curioso, vamos a hablar un poco, les voy a dar un poco de contexto para que ustedes puedan entender cómo realmente podemos sanar con nuestra mente subconsciente. Luego de eso, les voy a explicar algunas técnicas también, así que ¿quién no ha buscado el milagro de sanar? ¿Quién no ha buscado a una persona, a un curandero, de repente un chamán o a un hipnoterapeuta para que puedan sanar, o de repente un sacerdote o una persona que pueda practicar esto para ayudar a sanar a las personas? Creo que eso es un principio que se viene persiguiendo desde hace mucho tiempo. Este es un principio que se ha venido buscando desde tiempos ancestrales, ¿no? ¿Cómo podemos realmente sanar? Y para sanar hay que confiar. Para confiar hay que tener certeza. Para tener certeza y generar fe en el poder de nuestra mente inconsciente para la salud perfecta, bueno, hay cierta estructura mental, ciertas creencias que tenemos que tener preconfigurada para poder hacerlo. Lo más común es que tú encuentres a una persona, puedes encontrar a muchas personas en realidad que puedan estar pasando por cualquier problema clínico, por cualquier enfermedad crónica, que digan quiero sanar, pero no lo hacen. Y otras personas vienen y les dices, pero debes tener fe,
fe en que te vas a sanar. Sí, estoy teniendo fe, pero no me sano, ¿no? Entonces no están entendiendo y ese entendimiento consciente no está alineado con su mente inconsciente, porque las personas quieren cambiar conscientemente, quieren sanar conscientemente, pero no entienden cómo su mente subconsciente realmente funciona. Ya en programas pasados hemos hablado que si todavía no los has escuchado, y si estás escuchando este como primer episodio, debes saber de que todos los 3-4 episodios anteriores a este les he hablado de cómo realmente la mente subconsciente responde y cómo la mente consciente debe estar alineada con la mente inconsciente o subconsciente para que puedan actuar en unidad o actuar en congruencia. Entonces, si yo quiero sanar, pero en su mente subconsciente está, no, pero merezco morir por todo el daño que hice, entonces su cuerpo no va a empezar a reparar y no va a sanar. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando enseñamos, por ejemplo, en el Master Practitioner de Timeline Therapy, de hipnoterapia, porque cuando ya queremos enseñar a las personas que ayuden a sanar a otras personas, este es un nivel ya de Master Practitioner, has tenido que ser Practitioner y haber estudiado bastante tiempo para que puedan tener esta capacidad de trabajar con los programas más profundos. Y una de las recomendaciones que siempre les damos a nuestros alumnos y también a nuestros clientes cuando estamos trabajando cualquier tema de sanación es indicarle, la persona tiene que decidir sanar. Porque muchas personas no deciden sanar. Créeme, hay personas que están con cáncer que dicen, bueno, merezco morir. O no me espera nada bueno de vivir, entonces tengo más atención de mi familia cuando estoy enfermo, entonces mejor me quedo enfermo. ¿Para qué voy a sanar si cuando estoy sano me quedo solo? Yo me acuerdo que trabajé con una persona que estaba con cáncer, que por cierto se liberó. Tengo varios casos, varias personas en entrenamientos que han sanado durante entrenamiento o sesiones. O también tenemos bastantes testimonios de nuestros alumnos que han trabajado con sus clientes y han sanado del cáncer, y han sanado de enfermedades que el doctor le decía, no creo que salgas de esta, ¿de acuerdo? Entonces eso quiero que sepas, esto existe, es lo que enseñamos en nuestros entrenamientos. Lo que estoy haciendo ahora simplemente es explorar un poco para que sea un poco más fácil entender cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Pero recuerden que para esto la persona tiene que tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Como les comentaba, me acuerdo de una señora que me decía, Fabián, yo sé que me puedo sanar, pero no quiero sanarme porque si yo me sano, mi esposo me deja. Claro. Su esposo solo estaba siendo aguantado, retenido, porque tenía pena o lástima quizás por su esposa, por la enfermedad que tenía. Pero su esposa decía, bueno, si yo me sano, entonces va a dejar de atenderme y se va a ir y me va a dejar sola. Entonces, ¿para qué voy a sanar? ¿Cierto? En toda enfermedad crónica hay unas ganancias secundarias o unos juegos secundarios en donde la persona está decidiendo inconscientemente que les conviene quizás estar enfermas porque reciben algún beneficio. Quizás más atención, quizás más victimismo, y en ese victimismo hay personas que les puedan estar dando cariño, amor, buscan más atención de repente. No lo sé. Así que siempre hay ganancias secundarias. Vamos a explorar un poco esto. Entonces, iniciamos. A través de los tiempos, todos los hombres han pensado instintivamente que en alguna parte residía un poder curativo que podía restaurar las funciones normales del hombre. Se creía que este poder extraño podía ser invocado bajo ciertas condiciones, consiguiendo el alivio del sufrimiento humano. La historia de todas las naciones presenta testimonios para sostener esta creencia, ¿no? Y hoy por hoy, cuando hablamos de terapias holísticas, cuando hablamos de hipnosis, cuando hablamos de PNL, hablamos de Timeline Therapy, EFT Tapping, psicología energética, Germa, todas esas personas que han probado este tipo de técnicas que han sanado alguna enfermedad, es justamente porque conocemos cómo hacer de que el programa mental en la mente subconsciente esté alineado con la mente consciente para sanar, más no para no sanar o destruir inconscientemente, ¿de acuerdo? Incluso muchas terapias hablan de sanar el niño interior o activar tu sanador interno y este tipo de cosas que lo utilizamos o términos que utilizamos en en las terapias holísticas, ¿no es cierto? Eso seguro, si me estás escuchando, has escuchado esto varias veces. Y estoy seguro que también has conocido personas que han podido sanar solo con el poder de su mente. Así que exploremos eso. En la temprana historia del mundo, el poder de influenciar misteriosamente al hombre, ya fuere para bien o para mal, incluyendo la curación del enfermo, se les atribuía a ciertos sacerdotes de cada una de las naciones. La curación del enfermo se suponía que fuera a causa de un poder derivado directamente de Dios, y los procedimientos de la curación eran muy diversos en el mundo entero. El proceso de curación incluso tomaba la forma de súplicas a Dios, seguidas de varias ceremonias, ayudado con amuletos, talismanes, anillos, reliquias, imágenes. Es como se relacionaba la curación en tiempos pasados, ¿no? Por ejemplo, en las religiones de la antigüedad, los sacerdotes de los templos daban drogas al paciente y practicaban la sugestión hipnótica para que el paciente se durmiera, diciéndole que los dioses le visitarían en el sueño y lo curarían. Muchas curaciones siguieron a la utilización de este método. Obviamente, esto era el trabajo de la sugestión en la mente subconsciente, ¿no? Es lo que practicamos incluso nosotros en la hipnosis, ¿no? Cuando una persona está en trance, tú le puedes dar sugestión
Y en el momento, durante este trance, o en el momento que te vengan estas imágenes, o en el momento después de esta hipnosis, o en el momento que despiertes, o quizás durante la noche, o cuando despiertas el día de mañana, tu cuerpo iniciará a sanar, ¿no? O tu órgano, etcétera, etcétera. Tú puedes cambiar eso. Pero es formas de sugestión que en el momento que la mente inconsciente de la persona lo acepta, realmente empieza a sanar. Incluso nosotros podemos utilizar el péndulo para que tú puedas preguntarle a tu mente subconsciente cuándo quieres empezar a sanar. Si quieres empezar a sanar en 1 hora, en 2 horas, hasta en 5 horas. Entonces, si utilizamos obviamente referencias del libro de curación cuántica de Deepak Chopra para poder entender los tiempos, porque cada órgano en el cuerpo tiene un tiempo de reparación. Quiere decir que, digamos, cada pulmón tiene un tiempo de reparación, o digamos, cada estómago o cada riñón. Digamos que estamos teniendo nuevos órganos todo el tiempo, pero no todos regeneran al mismo tiempo. Entonces digamos que el pulmón no es lo mismo que el riñón, no es lo mismo que el páncreas, no es lo mismo que la piel, no es lo mismo que los huesos, ¿no? Entonces cada uno tiene un tiempo de regeneración, estamos teniendo nuevos órganos. Entonces si alguna persona tiene alguna enfermedad, cierto órgano no está funcionando bien, nosotros podríamos hacer una hipnosis para que pueda darse esta regeneración, o digamos cultivar la idea en su subconsciente de que un nuevo órgano empieza a nacer, ¿no? Un nuevo órgano sano, obviamente, ¿no? Normalmente una persona que tiene alguna enfermedad con respecto a algún órgano es porque ese órgano no está funcionando bien y tampoco está reparando, tampoco está sanando. No es lo que nosotros activamos con la sugestión hipnótica. Entonces, en todas las épocas los curanderos han obtenido resultados magníficos en casos de los cuales las autoridades médicas han fallado. Esto hace que la gente piense con respecto a los poderes de los curanderos, magos, hierbateros, etc. ¿Cómo es que todas las partes del mundo de esos individuos hacen curaciones? La respuesta a todas las curaciones se debe a la creencia ciega de la persona enferma que libera el poder curativo de su mente subconsciente. Hablemos esto bien, voy a aclarar esto. Libera el poder curativo de tu mente subconsciente, lo que quiere decir que tú por derecho tienes el poder y la potestad de sanar todo. ¿De acuerdo? En el momento que el cuerpo enferma, lo que tenemos que saber es qué programas mentales, conflictos no resueltos están impidiendo que el cuerpo, la mente subconsciente, cumpla con su misión. ¿De acuerdo? Esto es bastante importante. La sanación es como un derecho tuyo simplemente por ser humano. O sea, te estamos sanando todo el tiempo. Obviamente que ya sabemos de que toda enfermedad que una persona puede tener ha sido generada por algunos traumas, eventos negativos del pasado, conflictos no resueltos, y cuando practicamos este tipo de técnicas es justamente para liberar eso, ¿no? De hecho, ahí hay muchas perspectivas o formas como la bioneuroemoción, la medicina germánica, el Dr. Hammer, o lo que nosotros utilizamos en programas avanzados de Time and Therapy como las Breakthrough Sessions, específicamente para sanar algún tipo de conflicto que ha causado una enfermedad en la persona, ¿no? Que digamos que si es crónico, una enfermedad normalmente tiene un conflicto que es crónico, quiere decir que no se ha resuelto y que se ha repetido incluso en toda la línea del tiempo, pero que el cliente o el paciente le es difícil reconocerlo porque ese mismo conflicto está enterrado en lo más profundo de su mente subconsciente, y es por eso que lo que nosotros tenemos que hacer son sesiones un poco más intensas, enfocadas y agresivas para ir destapando como a una cebolla, ¿no? Entonces vamos destapando un problema, luego destapamos otro, ¿no? Liberamos las emociones, los conflictos, las decisiones limitantes de cuando decidió estar enfermo, etcétera, etcétera, hasta que de pronto encontramos la causa raíz, pero en ese momento, cuando ya la encontramos, hemos liberado casi el 90% de la carga emocional, y por eso que es un poco más sencillo, ¿no? Entonces, esto quiero que entiendas, porque obviamente hablamos de eso y tú me vas a decir, bueno, Fabián, todo el mundo habla del poder de la subconsciente para la sanación. Claro, sí, pero otra cosa es saber cómo sanarlo, y para eso hay que tener técnica. ¿De acuerdo? Hay que tener técnica. Incluso si tú quieres utilizar sugestiones hipnóticas o un lenguaje hipnótico, tienes que entrenarte para saber generar hipnosis a través del lenguaje, ¿no? Siempre recomiendo, por ejemplo, la hipnosis ericksoniana si es que quieres hipnotizar de forma conversacional, ¿no? Sin que la persona se dé cuenta. O, finalmente, inducciones formales, ¿no? Hipnosis moderna o hipnosis rápida, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es de que tú puedas conversar con tu mente subconsciente. Muchos de los remedios y métodos empleados eran bastante extraños y fantásticos. En ocasiones excitaban tanto la imaginación de los pacientes que les producía un estado emocional alterado. En términos de hipnosis o en términos actuales, estamos hablando de cuando hablamos de
excitar la imaginación, estamos hablando de hipnosis, ¿de acuerdo? Porque la hipnosis no se da si no hay un proceso consciente de imaginación, ¿de acuerdo? Tiene que haber imaginación. La imaginación genera trance, que les produce un estado emocional alterado, es lo que llamamos ahora altered states o los estados emocionales alterados, que significa cuando una persona puede estar en trance, un trance medio, trance profundo. En este ánimo se facilitaba la sugestión de salud siendo aceptada por el consciente y por el subconsciente del enfermo. En el siguiente capítulo les informaremos un poco más cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Es importante. En este ánimo se facilitaba la sugestión de la salud siendo aceptada por el consciente y por el subconsciente. Esto es clave que tú puedas entender. Las personas quieren sanar conscientemente, pero su subconsciente dice lo contrario. Quiero sanar, Fabián, quiero sanar. Pero tengo cólera, rabia y no puedo perdonar a esta persona, ¿no? Yo tuve una persona que literalmente hicimos todo un trabajo para sanar del cáncer y yo le dije, ¿no? Pero tú sabes de que para sanar del cáncer tienes que dejar ir esos resentimientos, esa cólera, esa impotencia, todo ese dolor de las tradiciones que esa persona te hizo en el pasado, ¿no? Y me dijo, Fabián, ¿y no hay forma de seguir teniendo cólera por esta persona, pero aún así sanar del cáncer? Y es como que no hay forma, ¿de acuerdo? Si quieres sanar del cáncer, tienes que ser congruente. Y para ser congruente, tienes que conscientemente decidir sanar, pero tu mente subconsciente tiene que estar alineada hacia eso. Y para eso tienes que liberar el resentimiento, tienes que perdonar, tienes que generar los aprendizajes de todos los problemas o eventos negativos que te hirieron en el pasado, ¿no? Es como que, quiero sanar, Fabián, pero jamás voy a perdonar a esta persona. Entonces no vas a sanar, ¿de acuerdo? No vas a sanar si tú mantienes esa incongruencia entre la mente consciente e inconsciente. Por eso es que siempre les digo, cuando hablamos de sugestión, cuando hablamos de hipnosis, tienen que asegurarse de que la mente consciente con la mente inconsciente estén en incongruencia. Y para eso uno genera estados alterados. Para eso uno ayuda a que una persona o uno a sí mismo entre en trance. Para eso existen las inducciones formales o la autohipnosis, para que uno pueda entrar en un estado hipnótico, ya sea de trance medio o profundo en el caso de la sanación. Y sobre eso, cuando estamos en ese estado recién, aceptar la sugestión. En ese momento la persona va a ser capaz de recibir mensajes o sugestiones que pueda ser aceptado por su mente subconsciente, como, y en este momento tu cuerpo empieza a sanar, o tal órgano empieza a sanar, o tu mente inconsciente tiene toda la sabiduría para hacer todos los ajustes necesarios para que empiece a sanar, para que tus hormonas empiecen a regularse de la mejor manera, para que produzcas cierta hormona, cierto bioquímico, para que tal órgano empiece a funcionar. Entonces, eso se acepta siempre y cuando la persona está en un estado alterado. Recuerda esto, porque es como que tú le digas a una persona en la calle que tiene alguna enfermedad y está preocupado porque recibió un diagnóstico y le digas, confía en ti, tú puedes sanar, y es como que no va a sanar. Recuerda que la comunicación consciente rechaza o impide que esto llegue a la mente subconsciente por la facultad crítica, ya les comenté eso. Entonces, una persona no sana simplemente porque le dijiste vas a sanar, al menos que sepas cómo hacerlo también, ¿de acuerdo? Pero si es una habilidad avanzada, lo vamos a ir hablando. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso dijo Marcos 11:24, ¿no? Esto lo voy a traducir porque está mal traducido, ¿de acuerdo? En realidad hay varios momentos en la Biblia en donde cuando hablamos de fe o cuando hablamos de crear el futuro, cuando hablamos de pedir algo, está mal traducido, porque cuando pedimos recibiréis o recibirás, en el futuro las personas no reciben. ¿De acuerdo? Aquí me parece que ha habido una mala traducción. Me ha pasado también con varios momentos bíblicos entre el inglés, el español y el lenguaje original. A lo que se refiere realmente es, por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiste, ¿de acuerdo? No que lo recibirás. Hay una diferencia muy grande en que cree que lo recibirás a cree que lo recibiste, ¿de acuerdo? Porque que lo recibirás, te programas todavía para el futuro, y como el futuro nunca viene, el mañana nunca viene, entonces nunca lo recibes, ¿de acuerdo? Pero si tú crees que ya lo tienes, que ya lo recibiste, pues entonces eso se llama fe, eso se llama certeza. Es lo que hacemos nosotros cuando creamos el futuro, o son las técnicas hipnóticas para instalar objetivos o instalar resultados en la mente inconsciente de la persona. Lo que hacemos es que la persona se vea que ya consiguió el objetivo. En el caso de la sanación es que la persona se vea sano y haciendo las cosas con vitalidad que no está haciendo ahora debido a la enfermedad, ¿de acuerdo? Así que esto es bien importante. A veces parece que fuera algo como, ¿ves lo mismo, Fabián? No es lo mismo, ¿de acuerdo? Porque cuando tú hablas con respecto al futuro, generas incertidumbre, angustia, preocupación, ansiedad. Cuando tú hablas en pasado o en presente, estás generando certeza. Vamos a hablar un poco más de esto, pero te estoy dando las claves. Hay muchas personas que no entienden cómo el lenguaje funciona. Finalmente, programación neurolingüística es como el lenguaje programa el sistema neurológico, así que
Lenguaje es importante, así da ganas de ir a revisar lo que aprendimos en el colegio y todo lo que el profesor de lenguaje nos enseñaba y comunicaciones es importantísimo. Y finalmente, observa la diferencia en los tiempos gramaticales empleados. El escritor inspirado nos dice que debemos creer y aceptar como ciertos los hechos de que nuestro deseo ya se ha cumplido en su totalidad y que su realización seguirá como un hecho en el futuro inmediato. Clave, por favor, clave, que ya se hizo. Para que algo tenga sustancia en la mente, se debe pensar en ello como si en realidad existiera allí. ¿Qué quiere decir? Que las representaciones internas, esas imágenes que tenemos, tienen que ser como que ya se dio, ya se cumplió, ya se recibió, ya se consiguió. Hace 4 o 5 episodios les hablé sobre cómo se forman los pensamientos, qué hay detrás de los pensamientos, qué son las representaciones internas. Entonces, si quieres entender un poco más de esto, te recomiendo también que escuches o que veas, ya sea en YouTube o escuches en Spotify, todas estas explicaciones que ya les he venido explicando en estos podcasts, ¿de acuerdo? Entonces, ten en cuenta eso. Las personas pueden pretender de que lo saben, pero créeme, la única forma en que tú sepas que una persona está haciendo bien este trabajo es cuando realmente tienes certeza, ¿de acuerdo? Y no todos tienen la estrategia mental para hacerlo. Porque no todos saben cómo hacerlo, por eso es de que uno tiene que aprender PNL y estas cositas como para entender cómo uno debe tener la representación interna, ¿no? Es como una persona, Fabián, sí, tengo fe, yo me voy a sanar y siente ansiedad. Entonces, si tuvieras fe o tuvieras certeza o si tuvieras la representación interna de que ya lo conseguiste con éxito, tendrías certeza, no tendrías miedo, no tendrías ansiedad. Entonces, hay incongruencias. Esto lo enseñamos en Time and Therapy, por cierto, eso es PNL avanzado o en hipnosis como tal. Aquí, unas pocas palabras constituyen la dirección específica y concisa para hacer el uso del poder creativo de los pensamientos gracias a la impresión que ellos hacen en la mente subconsciente. Esto es clave, ¿eh? De acuerdo a este autor, parece que sabría PNL, pero obviamente la PNL cogió patrones de este tipo de sabiduría, ¿no? Impresión que ellos hacen en la mente subconsciente es básicamente la representación interna que tienes, la imagen que tienes, porque recuerda que la mente subconsciente responde a las imágenes que tienes. Entonces, por ejemplo, cuando estaba trabajando en el COVID, en el 2020, en el 2020 pasé de hacer sesiones 1 a 1 todo el día a hacer sesiones con 80 o 100 personas cada día y los fines de semana obviamente superaba las 200 porque no me daba el tiempo para poder ayudar a las personas, pero tú sabías de que si generaba certeza en el alma o en el corazón de esa persona de que todo está bien y que iba a sanar, entonces iba a sanar porque su cuerpo iba a responder, ¿no? Estoy seguro que quizás has tenido casos muy cercanos de que las personas han sanado de formas milagrosas, es porque tenían la certeza de que iban a sanar, tenían la certeza de que su mente inconsciente iba a hacer su trabajo. Pero entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Hacíamos sesiones en donde yo les enseñaba a las personas y les decía, ¿qué es lo que estás pensando ahora? ¿Qué imagen tienes ahora? ¿Cómo te estás sintiendo? Y te decían, ay no, me imagino en el hospital. Otro decía, hoy me imagino solo en la clínica en UCI, ¿no? O, ay no, me imagino dejando solo a mis hijos. Entonces, todas las representaciones internas eran de lo que no querían que suceda. O sea, las imágenes que estaban reproduciendo eran de lo que no quería que sucedan y es por eso que sentían ansiedad, sentían temor, sentían preocupación. Entonces, lo que yo hacía es hacer un proceso hipnótico para que entren en trance y cambien esas representaciones internas y se vean sanos, se vean con vitalidad. Me acuerdo que con una señora le decía, y te paras y juegas con tus nietos, ¿no? Y sales a ese parque que tanto te gusta y juegas con tus nietos. Entonces ella empezaba a reproducir y se veía con sus nietos y se sanaba. No he tenido ninguna persona de los cientos con los que he trabajado desde el 2020 que haya pasado por un tema fatal. Porque es así como funciona la mente. ¿De acuerdo? Poderosísimo. Y solo tenías que hacer el cambio de representaciones internas. Ahora, no es tan sencillo, obviamente, hay que tener técnica, hay que generar cierto trance, hay que generar cierta atención, hay que generar cierto compromiso. Para poder hacerlo, hay que tener cierta técnica también, ¿de acuerdo? Pero eso es algo que tú puedes aprender. La técnica de ansiedad mental en Therapy se hace en menos de 5 minutos, así que es poderoso. Apréndelo. La primera condición en la cual Jesús insistía era la fe. De acuerdo con tu fe, así recibirás. Si usted siembra ciertas semillas en la tierra, es porque tiene fe en su desarrollo como debe ser. Confiando en las leyes de la agricultura, sabemos que las semillas plantadas crecerán las plantas correspondientes. La fe es una manera de pensar, una actitud de la mente, una certeza interna, ¿no? Siempre que me preguntan, Fabián, ¿qué significa fe? O si logramos tener fe o generar más fe cuando hacemos las técnicas de creación del futuro, hipnosis. Por supuesto, porque eso genera más certeza y certeza es igual a fe. Fe es saber de que todo va a estar bien y para que todo va a estar bien tienes que imaginarte que todo está saliendo bien, ¿no es cierto? Tu representación interna es positiva y eso te genera certeza. Pruébalo. Si estás pasando por un momento de ansiedad ahora, cambia tu representación interna e imagina lo que estás viendo o lo que te estás imaginando
15 minutos después de haber terminado con éxito esa tarea o esa actividad. Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad de que no va a llegar a vender o que no va a llegar a su meta, se está imaginando de que no llega a la meta, de que su jefe lo castiga o no puede pagar algo porque no ganó la comisión, etc. Pero si él cierra los ojos, respira, enfócate en tu respiración, mantente ahí. ¿Y cómo sería si es que tuvieras éxito? ¿Cómo lo celebrarías? ¿Cómo te verías a ti mismo 15 minutos después? Y esto es bien importante. ¿Cómo te verías a ti mismo? Es una imagen disociada. ¿Cómo te verías a ti mismo? ¿Cómo celebrarías? ¿A quién abrazarías? ¿Qué dirías? ¿Qué gritarías? En el momento que empiezas a tener esas imágenes, te das cuenta que la ansiedad se va y lo que generas es más certeza. Eso finalmente es fe. Eso es básico. Si tan solo la mayoría de personas supiera esto, no existiría el caos que existe en el mundo ahora. Sabiendo que la idea que usted acepta es de manera total en su mente consciente, crecerá envuelta en su subconsciente y hecha manifiesta. La fe es, en cierto sentido, aceptar como verdadero aquello que no vemos o aquello que la razón o los sentidos pueden negar. Un ejemplo clásico de la Biblia lo tenemos en San Mateo 9:28. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. En las palabras de Jesús, conforme a vuestra fe os sea hecho, usted se da cuenta que Jesús estaba llamando a los poderes de la mente subconsciente del hombre ciego al tratar de hacerle ver. Su fe era una gran expectación, un sentimiento interno, su convicción interno que algo milagroso iba a ocurrir y que las plegarias serían contestadas, y así lo fue. De hecho, mucho en hipnosis es la creación de expectativas. Las expectativas generan trance, ¿de acuerdo? Así que digamos que sí, hay que generar expectativa. Esta es una técnica a la cual se le ha dado crédito desde hace muchísimo tiempo, muy utilizada para curar inclusive a numerosos grupos que curan en el mundo, cualquiera que sea su religión. Las expectativas automáticamente están generando la representación interna de ¿qué pasaría si sí me sano? ¿Qué pasaría si sí es cierto? ¿Y qué pasaría si me sano? ¿Qué haría después? Esas respuestas vienen después de la expectativa. Entonces, tener expectativas realmente es sanador. De hecho, es una pregunta que utilizamos en PNL, ¿no? ¿Y qué pasaría si lo consiguieras? ¿No? ¿Y qué pasaría si podrías sanar de esta enfermedad? ¿No? Cuando hacemos en hipnosis y le preguntamos al cliente: ¿y qué harás cuando sanes de esta enfermedad? Automáticamente el cliente empieza a reproducir representaciones internas positivas y el cuerpo empieza a recibir el mensaje y empieza a sanar, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros con nuestro lenguaje. El cliente no sabe, pero es lo que estamos haciendo, ¿no? Generando representaciones internas positivas en su subconsciente. Eso se maneja muy bien con el modelo Milton. Son patrones hipnóticos que aprendemos en PNL y los reforzamos en la hipnosis ericksoniana. En las palabras «mirad que nadie lo sepa», dichas al ciego recién curado, se comprende que no debían contarlo a nadie, evitando así exponerse a las críticas escépticas de los no creyentes, porque equivaldría a deshacer los beneficios recibidos. Poderosísimo. A veces tienes que cuidarte de las personas que pueden opacar tu pensamiento, que quizás a veces son las personas más cercanas a ti. No creo que puedas sanar. No creo, eso no funciona. Oye, eso nunca funciona. Oye, andas creyendo en esas cosas. Y automáticamente, si lo recibes de personas que consideras autoridad, seres queridos, que consideras que son importantes, empiezan a generar conflictos en tu mente subconsciente. Entonces tú sales de la hipnosis o de la sesión considerando de que tu cuerpo está sanando y viene alguien y te pincha el globo, ¿no? Entonces genera conflicto a nivel subconsciente. Por eso siempre les he dicho, en todos los capítulos que han venido, los últimos 8 capítulos, creo que hemos hablado de la mente subconsciente, cuídate en torno. Eso aplica para todo. Si bien es cierto, ahora estamos hablando de la sanación, ¿no? Pero esto aplica para todo. Entonces, un principio de curación universal. Todas las escuelas de curación del mundo tienen casos de curaciones fantásticas. La aplicación del fenómeno está basada en un principio común. La mente subconsciente y el proceso de curación es la fe. Es importante ahora recordar una vez más las siguientes realidades fundamentales. 1. Usted posee funciones mentales que han sido distinguidas como la mente consciente y la mente subconsciente. Su subconsciente siempre es susceptible al poder de la sugestión. Más aún, su subconsciente
tiene un completo control de sus funciones, condiciones y sensaciones del cuerpo. Yo me aventuro a creer que todos los lectores de este libro se han familiarizado con el hecho de que los síntomas de casi todas las enfermedades pueden ser inducidas por hipnosis o sugestión hipnótica. Clave esto, ¿de acuerdo? ¿No les ha pasado que alguna vez ustedes han escuchado un comercial, estos comerciales? Si tienes más de 40 años y puede que te esté doliendo esta parte del pie y de pronto te empieza a doler el pie. No, ya les había explicado de que el televisor es un gran hipnotizador, que si tú estás prestando mucha atención a lo que ves, estás en trance y de pronto dices, uy, creo que yo tengo ese problema. Yo tengo más de 40, creo que tengo ese problema, ¿no? Vamos a ser claros. Esto es lo que saben las empresas farmacéuticas. Entonces, utilizan los comerciales para programarte que te enfermes, ¿de acuerdo? Esto es clave. Las empresas farmacéuticas, estas son equivalencias complejas, ¿no? Si tienes más de 40 años y si tienes esto, eso significa que tienes esto. Visita a tu doctor y compra tus pastillas para que te sanes. Y tú de pronto ya se te grabó el programa, te grabaron una sugestión porque estuviste en un estado hipnótico, digamos en un formato de equivalencia compleja que es A significa B, tu subconsciente lo acepta y de pronto te enfermas. ¿O no les ha pasado? Esto me pasaba, ¿no? Cuando mi mamá de pequeño me decía, Fabián, corre con tu chompa, no te vayas a resfriar, ¿no? Y como yo siempre era así, era deportista y me gustaba el aire, me gustaba el frío, me gustaba la lluvia, entonces yo salía obviamente con polo y short y todo eso, ¿no? El día siguiente estaba con síntomas de gripe y mi mamá me decía, ya ves, te dije que te ibas a enfermar, ¿por qué no te abrigaste? Y ahora que sé esto, me pregunto si me hipnotizó, me sugestionó para que me dé gripe, ¿no es cierto? Entonces, quizás la respuesta fue que sí, ¿no? Esto es bien importante. Algunas personas incluso van al doctor, digamos que se están sintiendo normal, van al doctor por X motivos, chequeos o algo, y el doctor dice, ¿te sientes eso? ¿Te duele esto? Y de pronto sales con dolores después de la consulta. Eso es para que tú veas que las personas o están recibiendo sugestiones del exterior constantemente y tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Como dice, casi todas las enfermedades pueden ser inducidas por hipnosis. De hecho, cada síntoma es inducido por hipnosis. Hay personas que incluso entran en trance y empiezan a ser más conscientes de algunos dolores en su cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, ¿me estás diciendo, Fabián, que todos los dolores que yo pueda tener en el cuerpo han sido sugestionados? Te digo que sí, todos. Me acuerdo cuando estábamos en el 2018, estábamos haciendo un congreso de 1,600 personas por primera vez en Latinoamérica, estaba full, la primera vez que yo también estaba saltando de manejar eventos de 200 personas a 1,600 personas. Todo el cuerpo me empezaba a doler, las manos, las muñecas, no podía doblar, no podía agarrar el celular, no podía estar quieto, o mejor dicho, tenía que estar quieto, pero no podía voltear ni siquiera el cuello. Y todos estos dolores, yo sabía que si yo iba al doctor, el doctor lo que me iba a dar es darme ibuprofeno, relajantes musculares y todo eso. Y dije, no, esto es mental. Mi cuerpo se está expandiendo, mi neurología se está expandiendo, así que déjame entender qué es lo que necesito aprender de esto, ¿no? Y eso era expansión, expandiéndome. Entonces, y me sanaba de todos los dolores, todo con el poder de la mente, ¿no? De hecho, ya enseño técnicas más avanzadas como paradigma del dolor o breakthrough sessions, que son para directamente liberarte de cualquier dolor, ¿no? Entonces, quiero que tengas en cuenta, todo síntoma es una sugestión. Por ejemplo, un sujeto bajo el estado de hipnosis puede desarrollar altas fiebres, puede palidecer o sonrojarse, o puede darle temblores de acuerdo con la naturaleza de la sugestión requerida. Como experimento, usted puede sugestionar una persona que esté paralizada y no puede caminar y así ocurrirá. Otra prueba, coloque una taza con agua fría debajo de la nariz de un sujeto hipnotizado y dígale que es pimienta y que huela, inmediatamente empezará a estornudar, ¿no? Eso de hecho utilizamos cuando trabajamos las alergias, ¿cierto? Todas han sido sugestiones, son programas, son creencias. Cuando una persona tiene una creencia es que ha adoptado la sugestión de que tiene esa alergia o que su cuerpo debe responder de esa forma, ¿cierto? Entonces te vas dando cuenta de que todo lo que nos pasa realmente es un comando de nuestra mente subconsciente para que seamos conscientes, ¿no? Muchas personas lo primero que hacen, tengo dolor de cabeza, lo primero que hacen es volar a la farmacia a comprar, ya dame migrañón, ¿no? Y dame el más fuerte, no, dame 5 pastillas, dame 10 dosis porque este dolor de cabeza es muy fuerte, ¿no? Y en realidad lo que está pasando es de que tu mente subconsciente te está avisando de algo, te está avisando que puedas estar deshidratado o que tienes muchos conflictos sin resolver o que hay muchas cosas pendientes que no estás resolviendo. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Finalmente, por ejemplo, una migraña está
Si no es deshidratación, porque siempre les digo, la migraña, el primer síntoma es deshidratación, ¿de acuerdo? O sea, simplemente corre y toma agua. El segundo paso es si la migraña persiste de cierta forma, aunque no creo, lo más probable es de que la persona tenga muchos conflictos internos sin resolver. Está todo el tiempo en su cabeza pensando, lo hago, no lo hago, se siente dividido, pelea consigo mismo. Y eso genera la migraña. Es fácil de resolver la migraña con una integración de partes también, pero quiero que sepas que los síntomas son sugestiones. En hipnosis le llamamos esto fenómenos hipnóticos. En Tad James le solía decir deep trance phenomena, que es como fenómenos de trance profundo. Entonces, estamos hablando de Tad James con el Dr. Hammer, han sido los directores de la AVH, que es la escuela más grande y más antigua de hipnosis en el mundo, ¿no? A la escuela que nosotros representamos en Latinoamérica. Entonces, esos son fenómenos que la persona pueda sentir algo de la nada simplemente cuando está en trance. Entonces, esto como que nos abre un poco la mente y nos ayuda a tener más control. De hecho, yo no tomo pastillas para nada. Si voy a la farmacia es para comprar vitaminas o suplementos. Así que, importante, ¿de acuerdo? Ciertas enfermedades no pueden ser curadas solamente por el poder del subconsciente, puesto que no están afectadas por los poderes de la misma. Pero cierto